gusto es poder saludarte nuevamente y darte la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos a meditar en el capítulo número 6 del libro de Isaías. Quiero comenzar leyendo un texto que encontramos registrado en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Recuerdas cómo fue el momento que Dios te llamó? ¿Recuerdas el día, el lugar, la hora donde estabas cuando sentiste la voz de Dios diciéndote, hijo mío, entrega tu corazón a mí? Yo recuerdo perfectamente ese día y también recuerdo el día que Dios me llamó para servirle a su santo ministerio. Lo hizo de una manera muy particular en el tiempo que yo menos lo esperaba. El capítulo de hoy también nos habla del llamado de Isaías, un llamado interesante. Porque Isaías fue llamado en un momento cuando el pueblo pasaba por una crisis terrible. Pasaba por una crisis de liderazgo, por una crisis espiritual y había una decadencia terrible en ese entonces. Sabes que Dios siempre llama a hombres y mujeres a levantarse en el momento cuando su pueblo se encuentra en crisis. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Dios tenía el propósito de que Isaías pudiese captar una visión más amplia de lo que le proporcionaba su ambiente. Dios deseaba hacerle saber al profeta que a pesar del período de Asiria, él seguía siendo supremo en su trono y que bajo su dominio estaban todos los asuntos terrenales. Vamos a analizar el llamado de Isaías y veremos cuáles son las implicaciones del llamado. Y serán principios que nos ayudarán a nosotros también a comprender que si Dios te ha llamado, debes tomar en cuenta estos siguientes elementos. El primero de ellos lo encontramos de los versos 1 al 4. Es que Dios es quien llama. No somos nosotros los que decidimos servir a Dios por voluntad propia, sino que recibimos primeramente un llamado de parte de Dios. Esta manifestación de la gloria divina que relatan los versos 1 al 4 sucedió en una de las visitas que hizo Isaías a los sagrados recintos del templo. En el momento cuando él se encontraba en oración, entonces Dios se manifiesta y se revela a él, según lo que declara Profetas y Reyes, página 228. Es Dios quien llama y lo hace de acuerdo a la necesidad del momento y también la disposición de aquel que Dios está llamando. El segundo elemento que debemos considerar en el llamado es que una vez que Dios nos llama, en nosotros hay un sentido de indignidad, según el versículo 5. Esta visión de santidad y gloria de Dios proporcionó a Isaías una idea de la pecaminosidad e insignificancia de su vida. Al contemplar a Dios y luego mirarse a sí mismo, Isaías comprendió que él no era nada en comparación del Eterno. Debemos estar conscientes que Dios no nos llama por nuestras capacidades. Dios no te llama porque tú tengas talentos. Dios sencillamente te llama porque Él sabe lo que puedes llegar a ser cuando te colocas en sus manos. Él puede hacer con nosotros, a través y a pesar de nosotros, cosas grandes y maravillosas. El tercer aspecto que debes considerar es que el llamado exige cambios, según los versos 6 y 7. El carbón encendido del altar representa el poder refinador y purificador de la gracia divina. También significa una transformación del carácter. Desde ese momento, el único gran deseo de Isaías para su pueblo fue que ellos también experimentaran lo que él experimentó cuando se encontró con el Señor. Una vez que recibimos el llamado de Dios, debemos estar dispuestos a permitir que el fuego del Espíritu Santo realice transformaciones en nuestra vida.
No podemos servir a Dios siendo los mismos cuando Él nos ha llamado, porque Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Ahora debemos ser diferentes. Hemos resucitado para una nueva vida en Cristo Jesús. El cuarto elemento que debes considerar es que el llamado conlleva disposición. Versículo 8. Ante la pregunta que le hizo este ser a Isaías, le dijo: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Isaías respondió instantáneamente. No lo pensó tanto. Él no vio en lo que tenía que dejar, porque él consideró y sabía que ponerse al servicio de Dios, al recibir ese llamado, la recompensa que él tendría era mucho mejor que la recompensa que el mundo ofrece. Así que cuando Dios llama a Isaías, Isaías responde de manera inmediata. Y el quinto elemento que debes considerar es que el llamado es para un propósito. Versículos 9 y 10. A partir de entonces, la única tarea de Isaías sería llevar el mensaje divino de amonestación y esperanza a Israel, con el fin que ellos pudiesen captar la visión del amor y de la santidad de Dios para salvarlos. Si Dios nos llamó, es para cumplir un propósito. Y si tú no lo estás cumpliendo, entonces deberías replantear si realmente has respondido a ese llamado de manera efectiva. Como muchos otros profetas, Isaías se enfrentaba a una tarea difícil. ¿Y sabes por qué? Porque su mensaje no sería aceptado. Es más, el pueblo continuaría haciendo muchas prácticas a pesar de la amonestación que Dios haría a su pueblo a través del profeta. Entonces preguntaría a alguien: pero pastor, ¿por qué entonces Dios envía un profeta? Porque Dios siempre advierte al pueblo antes que venga la destrucción. Y sabes, a través de los mensajes que tú escuchas cada día, Dios te envía también una advertencia. Hay un mensaje que proclamar a un mundo que perece en medio de la decadencia espiritual que vivimos en nuestros días. Pero hay una pregunta que tú y yo también debemos responder. Es la misma pregunta que se le hizo a Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El mensaje ya está, la palabra de Dios. Faltan mensajeros que estén dispuestos a ir a donde Dios les envíe para llevar este mensaje. ¿Te gustaría hoy aceptar ese llamado de Dios? Recuerda lo que este llamado implica. Implica en primer lugar lo que vimos: disposición, cambios de vida y también propósitos. Si hoy recibes el llamado de Dios en tu corazón para servirle, ¿qué esperas? Para decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Sabes que hace muchos años Dios me llamó y yo decidí servirle. Abandoné absolutamente todo lo que el mundo podía ofrecerme. Podía ofrecerme riquezas, podía ofrecerme fama, podía ofrecerme fortuna. Pero todo esto lo estimé, como dice el apóstol Pablo, por basura a causa de lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Hoy le sirvo al Señor con gozo y por eso estoy aquí frente a ti. Y es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Y te invito a que tú también la tomes el día de hoy. Si sientes en tu corazón el llamado de Dios, entrégate a Él y sírvele en algún ministerio que Dios te pueda llamar y que tus dones y talentos puedan también servir. ¿Te gustaría orar conmigo diciéndole: Señor, yo acepto el llamado que me estás haciendo? Entonces inclina tu rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque constantemente tú nos haces llamados a nuestras vidas. Hoy sin duda has hecho un llamado más a nosotros y nos haces una pregunta: ¿quién irá en nuestro anuncio?
¿a quién enviaremos? Al igual que el profeta Isaías, te decimos, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros. Queremos servirte. Sabemos que somos imperfectos, pero queremos que purifiques y transformes nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en este tema de hoy. Recuerda que mañana tenemos nuevamente una cita en una edición más de Reavivados por su palabra y así juntos seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Que Dios te bendiga.